Aprovechando las nuevas relaciones con China en el gobierno anterior, surge la idea de que se involucren en un convenio para el mejoramiento y modernización de la refinería de petróleo de Recope. Es así como Recope y la Compañía Nacional de Petróleo de China hacen un acuerdo de empresa conjunta y nace Soresco, como una sociedad anónima cuyos dueños en un 50% cada uno son Recope y China por medio de su compañía de petróleo. El acuerdo establece que Soresco modernizará la refinería de Recope, que produce unos 16,000 barriles diarios, y también construirán otra que producirá unos 44,000 barriles diarios para sumar 60,000 barriles diarios. El proyecto total cuesta $1,510 millones, la mayor inversión pública hasta el momento, que serán cubiertos en un 30% con fondos propios de las partes y el resto con financiamiento de un banco chino. Luego de construida la obra, Soresco la alquilará a Recope, quien se encargará del refinado y distribución de los combustibles, como establece el monopolio de Recope. Hasta aquí todo parece bien, pero en el fondo del asunto hay más oscuros que claros con este proyecto, que ha despertado la crítica de expertos, pues consideran que el proyecto no es rentable y es ruinoso para el país. En lugar de disminuir los precios de los combustibles con el proyecto funcionando, estos aumentarán. En ninguno de los escenarios esa refinería es un negocio para el país. Esos $1,500 millones mejor se invirtieran en otra cosa. Yo no entiendo cómo Recope es tan irresponsable de presentarle al pueblo costarricense la propuesta de una inversión de 1.500 millones que tendremos que pagarle a alguien. El tema es que no se va a pagar. El tema es que el proyecto no es viable financieramente. Recope ha basado la promoción del proyecto diciendo que traerá ahorro que se reflejará en precios más baratos, además de seguridad y calidad en sus productos. Pero uno de los principales críticos, el catedrático universitario y doctor en economía Leiner Vargas, sostiene que esto del ahorro no es cierto. El proyecto, con los números mismos que maneja Recope, no es rentable, pues la idea es que el producto refinado aquí salga más barato que importarlo, pero esto no es así. Después, cuando se construya y nos damos cuenta que la empresa no tiene ese margen, no tiene esos réditos que pensó inicialmente, pues como las tarifas en Costa Rica se fijan al costo, si los costos de Recope son más altos de los que previó en el origen, vamos a tener los costarricenses que pagar de nuestro bolsillo ese diferencial. Sostiene que el estudio de factibilidad hecho por los chinos y en el cual se invirtieron $2 millones de todos nosotros, tiene datos irreales con supuestos de refinación internacional en un precio de pico muy alto, en el extremo más alto, que según ellos se mantendrá así por todo el periodo del proyecto, que es de casi 20 años. Y esto lo hicieron así para garantizar un margen de rentabilidad mayor al 16%, que es lo que exigen los chinos como requisito para involucrarse en el proyecto. Todavía se puede parar el proyecto, que estamos a tiempo para evitar que esa grosería para los costarricenses se haga. Pues yo espero que finalmente razonen las autoridades de Recope, razone la señora presidenta y sobre todo los actores de la Contraloría, actúen a cabalidad. Revisen ese estudio de factibilidad que está completamente falseado en sus bases fundamentales, revisen el nuevo estudio. Esto quiere decir que los datos irreales provocarán que la refinería genere pérdidas, pues el costo del producto refinado aquí saldrá igual o más caro que importarlo, y en consecuencia a esto se aplicará a los precios de los combustibles que tendremos que pagar todos por un proyecto del cual se supone que ha pasado por todas las revisiones y controles, además de la deuda adquirida por Recope y la garantía que se pedirá. Si a futuro la refinería da pérdidas, esas pérdidas no deberían trasladarse a la sociedad, deberían trasladarse a quienes irresponsablemente, desde mi punto de vista, han estado defendiendo un proyecto que es ruinoso para la sociedad costarricense. Otros expertos como don Carlos Leiva sostienen que este proyecto de refinería no es rentable. Considera que los ingresos del proyecto están inflados y los costos están subestimados. Todo para favorecer la construcción de la refinería y garantizar a los chinos una rentabilidad del 16%. Recope está haciendo números bajo premisas que no son reales. Falsas. Yo insisto que ese proyecto tiene errores, tiene omisiones y tiene supuestos demasiado laxos. Quiere decir que el ingreso neto del proyecto es menor. Y las tasas de rentabilidad que están calculadas en el proyecto, tanto la financiera como la social, también están infladas.
Sostiene que los precios aumentarán para el usuario porque los costos del proyecto se aplicarán a los precios y en definitiva sale más barato importar el producto refinado que hacerlo en estas condiciones. Además ya se tienen precios muy altos de combustibles. Puso como ejemplo que en Paso Cano de Recope perdió el mercado. Allí compran la gasolina o combustible del lado panameño, que es mucho más barata, casi en un 40%. Es de caerse para atrás. La diferencia en la gasolina regular o super, bueno, ahí es de un 38%. En el diésel viene a ser como un 32, 33%. Entonces yo creo que ya la clase empresarial aquí tiene razón. Los precios de los combustibles son demasiado caros. Estos precios actuales se derivan también de pérdidas que históricamente ha tenido Recope y los impuestos altos al combustible. El mismo presidente ejecutivo manifestó en la asamblea que han tenido los últimos 10 años una pérdida de 30 millones de dólares al año, o sea, 15.000 millones de colones por año. Costa Rica ha estado pagando 30 millones de dólares por año de pérdidas para Recope. Todos nosotros, todos los costarricenses. Todo parece indicar que los precios de los combustibles ya de por sí caros por las pérdidas de Recope y los impuestos seguirán siendo caros aún con la refinería en operación. Mañana, más expertos indican que hay preguntas sin responder sobre la rentabilidad del proyecto. Recope y el gobierno están empeñados en realizar el proyecto de ampliación y modernización de la refinería en asocio con los chinos. Ya se han gastado casi 70 millones de dólares en estudios de factibilidad y otros, de los cuales Recope aportó la mitad, y estos estudios, a criterio de expertos, están malos. Pero las dudas surgen y aumentan cada vez más, a tal punto que existen múltiples preguntas que la Defensoría de los Habitantes, el Colegio de Ingenieros Químicos y expertos en el tema han hecho a Recope y aún no obtienen respuestas. Tal es el caso de Juan Antonio Rodríguez, economista y exfuncionario de Recope, que laboró por muchos años allí. La Defensoría le está pidiendo a Recope información sobre el estudio para determinar cuáles son las fuentes de información, cómo son los cálculos. Él explicó que según datos del mismo estudio de factibilidad, tomando en consideración la deuda que adquirirá Soresco para construir la planta nueva y la deuda de Recope por arreglar la planta vieja, entre ambos invertirán unos 1.510 millones de dólares. Y los servicios de la deuda a un 6% de interés da una amortización anual de 155,5 millones de dólares. Además de sumar la depreciación, el mantenimiento de la planta, los costos de operación y la utilidad que quieren los chinos del 16%, en total al año suma esto 501.6 millones de dólares, dividido entre la totalidad de barriles que pretenden refinar al año, que son unos 19,8 millones de barriles, nos da un promedio de refinación de $40 por barril. Pero resulta que el margen de refinación es de $10 actualmente a nivel internacional. Quiere decir, a criterio de Juan Antonio, que nos costará 3 veces más caro refinarlo aquí. El estudio lo que hace es establecer una diferencia de precios en el futuro entre producto terminado y crudo muy grande, ¿verdad? Es la única forma que se puede justificar un proyecto de estos. De igual manera, la diputada del Movimiento Libertario, Marielos Alfaro, opina que estos datos nos indican que algo está mal en el proyecto y que incluso hizo también consultas, por ejemplo, con relación al préstamo que va a adquirir Recope por medio de Soresco y de qué forma se va a garantizar, pero aún no hay claridad. Para amortizar ese crédito de 1.500 millones de dólares se van a requerir 198 millones de dólares por año. Resulta que cuando vemos la economía que va a haber, el ahorro que va a haber en cuanto a trabajo de esta refinería, vamos a tener 180 millones por año, igualmente, sin contar todos los gastos que esto implica. O sea, este proyecto no es rentable. Ahora vamos a tener una nueva planta con un costo millonario, es un megaproyecto. Si no estamos seguros que eso le va a redituar al país, ¿saben quién va a pagar cada uno de los colones y dólares que se tengan que pagar? Los 4,5 millones de habitantes. Asimismo, otros diputados de la Comisión de Ingreso y Gasto Público externaron preocupaciones sobre el proyecto.
Tal como está planteado en este momento, de acuerdo a lo que hemos analizado desde el punto de vista financiero y alguna de la poca información que hemos tenido, indiscutiblemente que esto no representa un negocio por el Estado costarricense, muy por el contrario. El Colegio de Ingenieros Químicos también ha manifestado inquietudes por medio de campos pagados, en el sentido técnico de que la planta solo va a producir 4 productos y debería haber un provecho mayor. Además de que no entienden por qué se pretende reconstruir la refinería antigua de Recope, en lugar de hacer solo una nueva con mayor capacidad. Eso es lo que estamos discutiendo con Recope. Eso es lo que estamos discutiendo, porque en realidad consideramos que técnicamente sería más conveniente una refinería totalmente nueva, toda. Y no se está contemplando la producción de búnker, de gasóleo, de asfalto. Eso no está definido. Otros expertos coinciden en que analizando los datos aportados por Recope no ven por ningún lado la seguridad de que con la refinería los combustibles vayan a bajar. Y en todos los análisis disponibles, en toda la información que se ha evaluado, no hay en forma explícita nada que apunte a que vamos a tener precios finales de menor costo. ¿Se garantiza entonces que el producto, la gasolina, digamos, va a ser más barata? No he podido encontrar en ninguna parte que los cálculos den que va a ser más barato. Yo lo he dicho de manera de caricatura, de que nos están dando una refinería Great Wall por un precio Mercedes-Benz, ¿no? Y yo creo que el país así no sale. En una última revisión del estudio de factibilidad, una empresa australiana disminuyó los costos utilizando gas natural en lugar de búnker, y con esto el Recope anunció una rentabilidad del 19% en lugar del 16%. Pero todo esto nos indica entonces que es mejor experimentar en el futuro con otros combustibles como el gas y no aferrarse únicamente al petróleo. El país haría mucho mejor negocio si tuviese una planta procesadora de gas natural que tener una refinería en estas alturas del siglo. Mañana, a criterio de expertos, en lugar de invertir tanto dinero en una refinería de rentabilidad cuestionada, se debe apostar por energías alternativas y de menor costo. ¿Existirá política energética en el gobierno? Llama la atención que Recope haya gastado $30 millones, o sea 15.000 millones de colones en estudios para el proyecto de la refinería, que a criterio de expertos están malos. Se han contratado otras empresas para que evalúen y corrijan el proyecto, pero según los mismos expertos, aún los números no dan un proyecto rentable. Saldrá más caro refinar aquí el combustible que comprarlo ya refinado en el mercado internacional. Ese dinero equivale a un poco menos de lo que se ha invertido en la malograda trocha, y también al diseño y planos de casi 5 edificios y medio legislativos, como el anunciado. Y en total, junto con los chinos, se ha gastado unos $68 millones solo en estudios. Hasta hoy se han gastado $68 millones en todas las etapas preparatorias y no tenemos todavía claridad en cuanto a la rentabilidad y claridad en cuanto a la conveniencia para este país. También surgen dudas sobre el por qué Recope y el gobierno hicieron una contratación directa con la empresa china de petróleo y cuestionan la legalidad del procedimiento, pues sugieren que hubiese sido mejor una licitación donde se escoja la mejor opción para nuestros intereses. Se le está entregando a Suresco, no oficialmente, pero sí el uso de los terrenos actuales, las instalaciones actuales, los muelles actuales, los tancajes actuales, y eso no se está tomando en cuenta en los cálculos de ganancia. ¿Por qué el país, si quiere hacer eso, no va y consigue el crédito y se compra la refinería en una licitación, poniendo a concursar las empresas más calificadas del mundo? ¿Por qué ir de una vez con China, sin concurso ni nada, con una refinería que según los criterios de los expertos está totalmente sobrevalorada? La sagacidad de determinar si la contraparte de Recope, que es una empresa de todos los costarricenses, realmente es una empresa buena, responsable. Otros se preguntan y no entienden cómo es que el proyecto supuestamente ha pasado por todos los órganos de control y planificación del Estado. Parece que nadie ha hurgado a fondo en los números del proyecto ni ha presentado objeciones.
incluso aceptando que los chinos pidan como requisito una rentabilidad del 16% como mínimo, que se aplicará sin duda en el alquiler que pagará Recope por la refinería que construirá Soresco. No comprendemos cómo la Contraloría, teniendo clarísimo el rol de ARECEP en la fijación de tarifas, toma el contrato y simplemente esa cláusula la ve normal, cuando hay un compromiso de una renta mínima de esa magnitud. Pregunten si esa magnitud de rentabilidad se acepta en proyectos de generación eléctrica o en proyectos de agua o demás. No. ¿Cómo la Contraloría, que es tan rigurosa en revisar licitaciones y ver los contratos y todas esas cosas, cómo da una autorización de contratación directa? Se le van a comprar a los chinos una refinería sin concurso, sin referencia con ninguna otra empresa, sin que hagan por lo menos una valoración de precios. Pero además está al descubierto el tema ambiental, pues Recope ha dicho que tiene los estudios, pero la Defensoría ha preguntado por ello y todavía no tiene respuesta. Estamos solicitándole a Recope que nos remita los estudios de impacto ambiental que ellos hayan podido recuperar. Uno de los datos importantes es que el tonelaje de los barcos que va a llegar a la refinería supera en demasía los que actualmente llegan. La mayoría de los ambientalistas, cuando sepan los ambientalistas el nivel de contaminación que va a crear esa refinadora, van a protestar y la van a cerrar. Si se han opuesto por Cruzitas, si se han opuesto por una cementera aquí en Alajuela. Otros piensan que la era del petróleo como energía está en decadencia, aunque el presidente ejecutivo de Recope piensa que se mantendrá por 50 años más. Que el petróleo va a ser escaso, pero que va a seguir jugando un papel muy importante, por lo menos en los próximos 50 años, en la matriz energética de Costa Rica. La era del petróleo está llegando a su fin. Estos países se están preparando para la era del gas natural. Colombia hoy día tiene gasoductos de gas natural desde los pozos de extracción cerca de Venezuela a todo el resto del país. Abandonar la senda, la huella de los combustibles fósiles y movernos hacia energías distintas. Haría mucho más el país con invertir en energías renovables estos 1.500 millones de dólares que con invertirlos en una refinadora. Costa Rica es uno de los pocos países en el mundo que tiene la libertad de poder ir al nuevo paradigma energético fácilmente, sin tener que casarse con un modelo moribundo y riesgosísimo como es el petróleo. Pero la pregunta que nos hacemos es por qué Recope se aferra tanto a la refinería, aún con estos datos aportados por los expertos. Y el presidente ejecutivo le dijo que es que había que sostener a los 400 empleados de Recope. Entre los argumentos que discutimos, él planteó que el tema era el empleo en Limón y que además cómo iban a despedir a los trabajadores de la refinería. El país tiene muchas otras formas de solucionar el problema del empleo en Limón. Por más de una semana esperamos para obtener la posición de Recope sobre estos cuestionamientos y aunque insistimos, no obtuvimos respuesta. También nos llama la atención los órganos de control del Estado, que deberían haber hurgado a fondo este proyecto y presentar objeciones si las hubiere. También es responsabilidad de los funcionarios públicos administrar los recursos con sumo interés público, con economía y eficiencia y sobre todo con transparencia. Le informó Gravin Moya, Telenoticias. La Defensoría de los Habitantes esperó tanto que Recope respondiera a sus inquietudes con documentos que al final perdió la paciencia y sus técnicos optaron este lunes por presentarse a las oficinas de Recope para que les entregaran documentos en donde se justifica la construcción de la refinería en asocio con los chinos. La Defensoría de los Habitantes confirmó que en efecto tuvieron que ir a recoger los documentos, porque después de tanta espera a sus inquietudes, les dieron un ultimátum a las autoridades de Recope el pasado viernes, pero no dieron señales de entregar documentos, razón por la cual fueron a retirarlos por ellos mismos y se trajeron solo una parte, están pendientes otros certificados. Ya no era prudente esperar más, los funcionarios de la Defensoría que han estado viendo este asunto se desplazaron a Recope y lograron traerse la mayoría de los documentos, faltaban algunos que nos llegaron ayer aquí por parte de ellos, todavía estamos esperando que el último
último documento, que es el último estudio que hizo una empresa australiana estadounidense, lo certifiquen. La idea es verificar en qué datos y estudios sustenta Recope que el proyecto de la refinería es rentable y beneficioso para el país, y revisarlos con lupa, pues ellos han recogido inquietudes de expertos que indican que ese proyecto no es rentable y que nos costará más caro refinar el petróleo aquí que comprar ya el producto refinado en el mercado internacional. Al final, los consumidores de combustible son los que tendrán que pagar el alto costo de operación de una refinería cuestionada. Al fin y al cabo es una inversión, es un préstamo, hay que pagarlo, lo tenemos que pagar todos los costarricenses, y si no trae un beneficio directo a las y los habitantes, pues yo creo que no debería llevarse a cabo. La semana pasada dimos a conocer el criterio de expertos que indican que la refinería, en las condiciones que se construirá por medio de una empresa conjunta entre Recope y la compañía de petróleo de China, la cual se llama ahora Soresco, y que luego esta alquilará a Recope la estructura, no parece ser un negocio rentable. Esto tomando datos del mismo estudio de factibilidad hecho por los chinos y revisiones que se hicieron por parte de otra empresa estadounidense y otra australiana. En ninguno de los escenarios esa refinería es un negocio para el país. Esos 1.500 millones de dólares mejor se invirtieran en otra cosa. Yo insisto que ese proyecto tiene errores, tiene omisiones y tiene supuestos demasiado laxos. Quiere decir que el ingreso neto del proyecto es menor y las tasas de rentabilidad que están calculadas en el proyecto, tanto la financiera como la social, también están infladas. Por otra parte, el Colegio de Ingenieros Químicos, que habían externado de igual manera dudas técnicas sobre el proyecto y dudas sobre el estudio de factibilidad, que aseguraban mejores precios que los actuales, recibió respuesta a sus inquietudes de Recope. Pero según el director de este Colegio de Ingenieros Químicos, estas respuestas serán analizadas por un comité especial, pues de momento no hay respuestas de fondo que indiquen con propiedad que el proyecto será del todo muy beneficioso. A partir de hoy, esta comisión lo va a comenzar a estudiar para ver toda la situación. Entonces, sería, digamos, un poco prematuro decir que el colegio se porta satisfecho. Eso no es cierto. Se está estudiando como un seguimiento profesional. La Defensoría sostiene que analizará los documentos que son la base del proyecto para determinar si es rentable, y si del análisis se desprende eso, lo apoyarán, pero si se confirma la tesis de los expertos de que no es rentable, le harán una expectativa pública a las autoridades de Recope para que no sigan con este proyecto, cuyo costo hasta el momento, según se ha indicado, es de unos 1.510 millones de dólares.